tengo que contarles que he tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano. De hecho, me encanta que esté aquí el Movimiento Misionero Mundial porque crecí en esta misión, crecí en esta obra. Por gracia y dirección del Señor estoy hace algunos años en la misión cuadrangular, pero yo me considero una movimentera cuadrangular, así que ahí les toca que me compartan. Pero a la final somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, amén. Bueno, quiero iniciar hablando de que la política, sin lugar a dudas, es un llamado y tiene que ser visto como un llamado. Si ustedes miran las Sagradas Escrituras, que es nuestro referente, nosotros vemos que el pueblo de Israel escogía a sus líderes, escogía a quienes estaban a cargo de representarlos, y no escogían a cualquiera. Eran muy cuidadosos en seleccionar, había unos requisitos para poder cumplir ese llamado. Así como cuando el Señor llama a alguien al ministerio, al pastorado, eso no fue que usted hoy se levantó y la noche anterior comió frijoles y yogur, y entonces se levantó diciendo, no, el Señor me llamó al pastorado porque tuve ayer una pesadilla, o me lo soñé, o me lo imaginé. Eso no es una cosa a la carrera, eso no es una cosa porque a usted le parece, o porque usted vio la oportunidad, o porque alguien le dijo. Así como el llamado al servicio del Señor es algo sagrado, de sumo respeto, y que tiene que haber una verdadera confirmación para usted acceder a este reto, la política no se escapa a esos mismos estándares. Y ahí es que nosotros como cristianos, en primera medida, tenemos que respetar y entender que el Señor no tiene limitantes. A mí me fascina Perú y celebro lo que ustedes han logrado. Soñamos con mi querido amigo Marco Fidel que en Colombia ese movimiento que ustedes han tenido nos llegue, porque aún en mi amado país, imaginarnos la esfera de la política es satanizado. Si algún joven se atreve a decir, yo quiero ser político, le dicen, vuelva y bautícese, conviértase, se le metió el diablo, Cristo reprenda. Y entonces convertimos algunas esferas de la sociedad, nosotros mismos las convertimos intocables. Entonces la política no podemos ir porque es del diablo. A los medios de comunicación no vayamos porque es del diablo. A los deportes no vayamos porque es del diablo. Y solamente volvimos la iglesia para Cristo. Y alabado sea Dios por cada venida a la iglesia, por cada alabanza, por cada reunión. Pero y cuando salimos a las calles, al mundo real, ¿con qué nos estamos enfrentando? ¿A quién le hemos dejado la gobernanza de nuestra realidad social? Entonces la política no se puede convertir en un terreno al que los hijos de Dios no puedan ir. Perdónenme, pero ¿de cuándo acá el poder de Cristo tiene limitantes? ¿De cuándo acá la luz del Señor tiene barreras? Al Cristo que yo conozco no tiene fronteras, y donde llega lo oscuro se convierte en luz. Y nos ha enviado a nosotros a ser sal de la tierra. Así que la política tiene que estar hoy permeada por hijos y hijas de Dios. Así que los medios de comunicación también tienen que estar permeados y con urgencia de hombres y mujeres que utilicen esos medios para hablar la verdad, y la verdad más importante, la de Cristo. Que no haya entre nosotros como el cuerpo de Cristo en Latinoamérica espacios a los que pensemos que los cristianos no podemos ir. Porque esa es la mentira más grande que hemos aceptado y que hoy nos está trayendo lamentables consecuencias. Adicional a ello, es importante también acompañar en el proceso a quienes Dios les da ese reto de ir a la política. En Colombia tenemos casos desafortunados y lamentables de personas que hemos elegido los cristianos para que nos representen, y cuando llegan al poder, no solamente se olvidan del pueblo que los eligió, sino del Dios de ese pueblo. Y también hemos tenido situaciones vergonzosas de gente que se dice ser cristiana y gobierna sin Cristo. Pero estas circunstancias dolorosas que no solamente ocurren en la política, también suelen ocurrir en el ministerio,
que esos antecedentes, que esos pequeños errores no se conviertan en una razón para negarnos la oportunidad de ir, sino al contrario, que sea una motivación para restaurar los montes que han sido caídos y volver con la autoridad de Cristo a levantarlos y a levantar banderas profundas en esos sectores. Ojalá en nuestro país todos los congresistas fueran como el congresista Julio. Acabamos de pasar unos momentos muy álgidos en Colombia, y cuando estábamos esperando que esas voces que en campaña cargaban la Biblia, esos no se echaban desodorante, cargaban la Biblia aquí debajo, eran los más cristianos de todos, estábamos esperando que se alzaran, que hablaran, y para tristeza nuestra, sí hablaron, pero para aliarse y volverse cómplices de un gobierno perverso, que sin miedo puedo decir hoy en el Perú es el gobierno de Juan Manuel Santos, un hombre que no ha entendido que tocar al pueblo de Dios es tocar al Cristo viviente. En mi vida personal, inicio en la política desde muy niña, y cuento esto a modo de testimonio para dejar claridad que sí es un llamado de Dios. Desde muy pequeña, a los 8 años de edad, fui niña concejal de mi ciudad. Después me eligieron niña diputada. A los 13 años fui niña senadora. Y desde muy chica empiezo a sentir ese amor por la política, esa pasión por la justicia, por hablar, por defender los derechos, por servir a los demás. La política no es nada distinto al servicio. Somos nosotros los que lo hemos visto como algo diferente. Somos nosotros los que hemos empoderado de manera errónea a nuestros políticos. Tenía un celador de toda la vida. Mi celador era mi amigo, nos prestábamos para el bus. Yo le decía, Pedrito, hoy no tengo para el bus, me prestaba 1.000. Yo al otro día le prestaba, éramos amigos. A veces iba a almorzar a la casa, sobre todo en la zona del citófono, y decía, Angelita, no le quedó un poquito de arroz, es que hoy no tengo para el almuerzo. Y nosotros le dábamos, y era una amistad con el celador. Oye, y fue quedar concejal, pastores, y al otro día, Pedrito, doctora, muy buenos días. Volví por la tarde, doctora querida, muy buenas tardes. Y ya como al 5.º día de la doctoritis, le digo yo, oiga Pedro, ya deje la cosa, nosotros toda la vida amigos, y usted con eso me siento extraña. Y me contestó las palabras más dolorosas que yo había podido escuchar. Me dice, no, doctora Ángela, yo le debo decir a usted doctora y darle el respeto, porque usted ahora es alguien importante. ¿Qué palabras más fuertes? ¿Ahora? ¿Por un cartón? ¿Por un título soy importante? Importante no es por la persona, por lo que es, por lo que refleja. Y ese empoderamiento equivocado que cometemos muchas veces los ciudadanos con los políticos, no se imaginan el daño tan grande que hace. No traten a sus políticos como dioses, porque no lo son. Trátelos con respeto, pero con igualdad, porque ese empoderamiento genera un ego tan perverso que ya no caminan sino levitan. Y eso sí que es preocupante. Respeten a sus políticos, pero no los endiosen. Que el único Dios que merezca su alabanza sea nuestro Cristo bendito. Llego a ser diputada realmente como un milagro. Los medios de comunicación lo registraron así: el milagro de las elecciones, Ángela Hernández. Otros un poco más obtusos colocaron el palo electoral, lo que nadie se esperaba, Ángela Hernández. Hacer política en Colombia, como en casi toda Latinoamérica, no es sencillo. Hay mucha corrupción, no lo vamos a negar, hay prebendas. Mientras yo estaba haciendo campaña en los semáforos, en los buses, a la salida de los colegios, en donde había gente, ahí estaba yo. Los otros candidatos tenían camionetas, aviones, mandaban publicidad por televisión, por radio, y nosotros solamente en las calles. Yo creo que si ustedes hubieran estado en Colombia, hasta de pronto ni votan por mí. Realmente daba lástima. La gente decía, pero esa niña pobrecita, ella se ve que quiere, pero no, eso a ella no le alcanza. Y realmente no teníamos con qué. Lo único que yo tenía claro es que el que a mí me llamó, a ese lo voy a seguir, sin importar lo que vea, sin importar lo que se ponga al frente.
Y tenía claro que Dios me había llamado a la política. Y aunque el hombre me dijera, eres muy joven, no tienes la edad suficiente, eres pobre, no tienes recursos, no eres hija de alguien con un linaje establecido, no tienes un padrinazgo político, no vas a ser capaz. Mi respuesta era, no los estoy oyendo a ustedes porque ustedes no me llamaron. Estoy oyendo al que me llamó y el que me llamó me dice, contigo nada es imposible. Camina que yo voy delante de ti. Esfuérzate y sé valiente. A ese es a quien he decidido seguir. Así que logramos llegar a la asamblea del departamento con un milagro abismal. Nadie lo creía. El día que dieron el resultado electoral, la sede parecía un funeral, todo el mundo lloraba. Y de repente me acerco a un ser muy querido y le digo, César, ¿usted por qué llora tanto? Que era un amigo que nos había ayudado en toda la campaña, que me daba ánimo cuando yo decía, César, nosotros vamos a perder, es que no tenemos cómo ganar. Me decía, tranquila Ángela, usted no se ha dado cuenta, la gente está ahí, la quiere, la apoya, ánimo. Y ese día veo a César allá arrumado, llorando, pero como un niño pequeño. Y le digo, negro, ¿por qué llora? Ganamos. Y me dice, ay mamita, es que yo francamente nunca pensé que pudiéramos ganar. Ese día entendí que solamente el Señor tenía seguridad en que lo lograríamos. Y llegamos a la asamblea del departamento y lo primero que creamos y que es muy importante es esa cercanía con el pueblo. El político tiene que escuchar a sus ciudadanos, no es si quiere, tiene que hacerlo. Tiene que haber una línea de conducta. No es posible que lleguemos al cargo y entonces nos embotemos en 1000 cosas y ese ciudadano que le fuimos a pedir el voto, ahora le demos la espalda o pretexto de que estamos muy ocupados, que tenemos muchos eventos, muchas responsabilidades. Debe haber un espacio para escuchar al ciudadano de a pie, para honrarlo, para atenderlo, para darle la prioridad que se merece. Por eso creamos en nuestra oficina el Martes Ciudadano, y en este Martes Ciudadano recibimos a todas las personas que nos van a visitar y les damos tiempo. Y en uno de esos martes, queridos hermanos, llega un grupo de docentes, de profesores. Y recuerdo las lágrimas de la profesora Laura, que me dice, Ángela, no hay derecho que a nuestros niños les pretendan enseñar este tipo de ideologías. Les confieso que no tenía la menor idea de que existía la ideología de género. Es más, muy pocas personas advertimos que detrás de ese nombre tan elegante, ideología de género, nadie se imagina la perversidad que se esconde detrás. Nadie imagina el peligro tan inminente al que nos estamos enfrentando. Porque no suena mal. Pero ella me advierte, me insiste, el Ministerio de Educación de Colombia, en cabeza de una ministra abiertamente lesbiana, estaba promoviendo que en las cartillas educativas de Colombia y en los manuales de convivencia se impusiera la ideología de género. Empiezo a estudiar y me encuentro con un monstruo completo. Y también Dios nos puso en el camino a hombres como Marco Fidel y otros dirigentes de Colombia que tenían más claridad en el tema y nos supieron orientar. La ideología de género no es nada contrario a decir, o más bien a rechazar el sexo natural con el que Dios nos envió a todos al mundo y negarlo para cambiarlo por un género. Y el género es algo que cada quien puede ser lo que quiera ser. Entonces pretenden decir, no se nace hombre, se llega a serlo. No se nace mujer, se llega a serlo. Dicen cosas tan absurdas como, por ejemplo, que el doctor Marco Fidel o el doctor Cristian no son hombres porque hayan nacido hombres, sino su familia y su entorno social los obligó a ser hombres. Porque desde niño los vistieron azul, le dieron carritos para jugar, le dieron robots para jugar, los trataron como hombres, les enseñaron a jugar fútbol, a sudar, a correr, a hablar duro. Entonces la ideología de género plantea que Cristian y Marco Fidel, pobrecitos, los obligaron a ser hombres. Ellos no querían, ellos no sabían, como todo el mundo les dijo que eran hombres, pues ellos terminaron siendo hombres. Perdónenme,
Nosotros no determinamos qué ser, el Dios de la vida nos determinó qué íbamos a hacer. ¿Y saben por qué esta perversa ideología está atacando a los niños? Porque si vienen a gente adulta como nosotros, si vienen aquí al pastor a decirle, no, pastor, es que usted no nace hombre, llega a serlo. Pastor dice, Dios reprenda al diablo. Olvídate, lo tenemos claro, no nos van a poder confundir. Pero si cogen una criatura de 5 años, que es la edad establecida y que estaban buscando desde 5º grado, desde 5 años, perdón, que es donde empiezan preescolar, prekinder, enseñarle a un niño que él no nace con un sexo definido, que puede ser lo que quiera ser. Decirle a un niño de 5 años que puede ser hombre, que puede ser mujer, que puede ser transexual, que puede ser intersexual, que puede ser travesti, que puede ser queens y todas las clases de sexo que ellos ahora se han inventado. Pregunta, ¿puede eso afectar la conciencia, la inocencia, la moralidad de un niño? Además que lo hacen de una forma perfecta. Lo hacen con dibujitos, con colores, con canciones, con películas. Están supremamente armados para invadir la mente y el corazón de los niños. Y si nosotros desde ya no advertimos este peligro, las respuestas que vamos a tener que empezar a darle a nuestros hijos va a ser para preguntas como, papá, ¿yo qué soy? ¿Un niño o una niña? Lo primero que hicimos fue realizar un debate de control político en la asamblea. Era lo único que yo realmente podía hacer. La asamblea en Colombia, ser diputado en Colombia, es un cargo importante a nivel departamental, pero no nacional. Los diputados casi nunca son escuchados por el país, eso solamente le compete a los congresistas. Y los concejales de la ciudad de Bogotá, por ser capital, también tienen mayor remembranza, pero las provincias, por así decirlo, los departamentos lejanos, como en el que yo estaba, no tienen mayor audiencia, no van los medios de comunicación, son sesiones muy solas, muy solamente el equipo. Pero ese día que hicimos el debate sobre la ideología de género, el lugar estaba lleno, no le cabía una persona más. Y los medios de comunicación hicieron presencia masiva, porque nosotros en el video de invitación a la sesión dijimos, padres de familia, alerta, que los niños y niñas de Colombia están ante el peligro de ser colonizados por tendencias homosexuales. Entonces esa palabra colonización homosexual, a los medios de comunicación, que son sus más grandes promotores de maldad, de pecado, de miseria, llegaron no para promover la noticia, no para decirle a los papás, cuidado con la ideología de género, llegaron para acribillarnos, llegaron para ponernos los micrófonos y ridiculizarnos. Pero como servimos a un Cristo vivo, le salió el tiro por la culata. Y ese debate de la asamblea terminó a las 10:30 de la mañana. Hermanos, a las 12 del mediodía de esa misma jornada, estaba en todos los medios de comunicación del país. Todos los noticieros nos sacaron. Y la noticia era algo así. En el departamento de Santander se levanta una diputada homofóbica. Atacan a la comunidad LGTBI desde la asamblea. Fanática religiosa atenta contra los principios humanos de la comunidad LGTBI. Pero en esa misma campaña oscura de tergiversar, porque es el método que utilizan, ¿no? Entonces me victimizo y todo aquel que se burle, que diga algo contra mí, entonces ya se vuelve mi enemigo, me odia, me maltrata, ¿sí? Y no es decir discriminación, es decir la verdad. Entonces, porque un pastor en un altar diga el homosexualismo es concebido como pecado ante Dios, que es la verdad, no nos lo inventamos nosotros, así duela aceptarlo, es la verdad, para ellos ya se vuelve un blanco. Y denuncian y demandan, el pastor me discrimina, el pastor atenta contra mí.
porque no quieren llamarle a las cosas por su nombre, porque a lo bueno le quieren llamar malo y a lo malo le quieren llamar bueno. Para hacer esta historia un poco corta, empieza a pasar cosas sorprendentes. El alcalde de la ciudad saca un comunicado donde dice que desaprueba la conducta homofóbica de la diputada Hernández y por consiguiente va a elevar la bandera de la comunidad homosexual en la alcaldía municipal. Durante 10 días nuestra linda ciudad de Bucaramanga simbólicamente fue rendida y entregada ante las conductas homosexuales por un alcalde que le dio miedo salir a defender la familia, pero qué curioso, no fue cobarde para salir a defender la inmoralidad. Y en ese mismo momento en que el alcalde pone la bandera, en que los medios de comunicación nos están atacando por homofobia supuestamente, el partido de la U, partido al que pertenezco, partido de gobierno, porque es muy fácil cuando el partido de gobierno tiene un contradictor de otro partido decir, es que el Partido Liberal, por ejemplo, nos ataca porque no es de los nuestros, es contradictorio. Pero cuando el Señor levanta a alguien del mismo partido, no tienen excusa, porque es de la misma casa. Y estando yo en el partido de la U, hago todas esas denuncias, entonces el partido arremete contra mí, abriéndome un control disciplinario por falta de ética. Así como lo oyen, defender la familia, defender la moral, defender la naturaleza de que venimos de un hombre y una mujer, se convirtió en una falta de ética. Y estando en ese momento tan coyuntural y sentirnos sin fuerzas, impotentes, sin saber qué hacer, legalmente agotamos todos los recursos. Demandas, cartas, contravenciones, no había forma de que el gobierno contestara. Entonces me reúno con algunos hermanos políticos también en diferentes cargos de Santander y les digo, tenemos que hacer algo, hagamos una marcha, salgamos a las calles, no hay otro mecanismo. Y grabamos un video entre todos, invitando a la gente, y grabé un video invitando a la gente de Santander, porque es de donde nosotros somos. No teníamos la fuerza, ni el poder, ni nada para convocar a más regiones, solamente podíamos convocar la nuestra. Y así lo hicimos, sacamos el video, empezamos a hablar, reunimos a los pastores, reunimos a los rectores, reunimos a los colegios, y nace la fecha del 10 de agosto. La marcha era solamente Bucaramanga-Santander. Pero tan pronto lanzamos el video, para sorpresa nuestra, al cabo de 5 o 6 horas, empiezan otros departamentos a reportarse y empiezan a aparecer en las cuentas de Facebook afiches que decían: Pereira presente, Cartagena también marcha, Barranquilla está aquí, Córdoba le dice sí a la familia, Bogotá alza su voz. Esos días las redes sociales eran una locura. Miren, yo pasé de ser una anónima, tenía 7,000 en Facebook, 7,000. Y en cuestión de 3 días, nuestras redes sociales reportaban más de 100,000 personas siguiéndonos. Al punto que me llama el gobernador de Santander y me dice: Angelita, mamita linda, cuénteme cómo ha hecho, quién está detrás de usted, quién la está asesorando. Yo no he podido subir tanto en las redes sociales, presénteme al que le está ayudando. Y le dije: gobernador, se lo he querido presentar desde el primer día que lo saludé, Cristo Jesús. Miren, este hombre se ha enojado conmigo, me ha dicho mentirosa, es imposible, él quería que yo le dijera: no, tengo a tal estratega, a tal hombre, a tal. Y todo fue así, empezó a moverse. Marco Fidel nos contaba desde Bogotá, Bogotá listo, la gente nos llamaba, era una locura, mi celular no daba abasto. Y faltando 10 horas antes de la marcha, ocurren 2 cosas importantes.
La primera, me caso por lo civil. Fue una locura. La verdad que mi esposo tuvo la oportunidad de salvarse en ese momento, no lo hizo. Y comprobé que realmente me amaba, porque de otro dice, no, está loca que sigue metiendo en problemas, yo me voy. Pero no, se quedó ahí al frente del cañón y ya esa fecha estaba programada para nuestro matrimonio, porque nosotros nunca nos imaginamos que algo como esto iba a pasar. Yo jamás me imaginé que los profesores iban a llegar a la oficina, que me iban a contar eso, que iba a haber un debate. Eso no estaba programado en nuestra agenda por ningún lado. Pero nos casamos por lo civil y terminando la ceremonia empieza a sonar por todos los medios de comunicación que un senador bastante conocido en Colombia, muy controversial, dice, cuando le preguntan, senador, ¿cómo ve las marchas de mañana? Y él responde, ¿marchas? ¿Cuáles marchas? A eso van a salir 10 gatos y la loca homofóbica de Santander. Entonces me empiezan a llamar la gente, algunos pastores con miedo, mi familia, periodistas. Ángela, dicen que a eso no va a ir nadie. ¿Usted qué dice? ¿Usted cuántas personas aspira que vayan a ir? ¿Cuántas personas aspiro que vayan a ir? Mi respuesta fue, el senador tiene toda la razón. De lo único que yo estoy clara, segura y convencida es que mis pies van a estar mañana a las 4 de la tarde en el parque. Y así sea sola, pero yo voy a salir a marchar. No puedo responder por nadie más. No sé quién más vaya a ir. Pero lo único que tengo claro es que yo voy a estar ahí. Pero también tengo claro que ahí van a estar a los que les duele la familia y a los que defienden los principios de Dios. Ya veremos cuántos son esos. Se llega a la marcha. Yo alcancé a caminar unas 7 cuadras sin entender qué estaba pasando. Aquí me ven un poco alta, pero tengo unos tacones de 10,5, es un engaño. Realmente soy chiquita. Así que yo llegué al lugar con tenis, con una gorra. No podía ver sino lo que estaba a mi alrededor. Yo veía gente, pero no podía saber cuánto, no podía dimensionar. Cuando hemos pasado unas 7 cuadras, mi hermano me dice, Ángela, hay que grabar un video urgente, las redes sociales están locas. Entonces me subo a un edificio y cuando me asomo al balcón para grabar, era impresionante. Ríos humanos, miles de personas caminando por las calles, pancartas, globos, personas con camisetas, monjas, sacerdotes católicos caminando con los cristianos. Fue impresionante. En Colombia las cifras registran que no se había presentado un movimiento masivo tan grande en nuestra historia, y menos por la familia. Se habría marchado por cualquier otra cosa, impuestos, corrupción, la salud, pero nunca en la historia de Colombia habían salido millones de personas a marchar. Bucaramanga solamente fue la cuota inicial. Cuando empezamos a ver las redes sociales, marchas multitudinarias en todas las ciudades, Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Antioquia, el Amazonas, con sus tribus indígenas, con taparrabos, salieron a las calles a decir, aquí también defendemos la familia que Dios creó, no la que el hombre nos quiere imponer. A los pocos días me entrevistan los medios de comunicación y me dicen, ¿cómo hizo? ¿Quién la patrocinó? ¿Cómo es posible? Fueron miles de personas. Y yo les respondo, qué incrédulos son ustedes, qué ignorantes. Pensar que una persona, que una insignificante joven de 25 años puede mover un país. Deles vergüenza. El que movió a Colombia no fue una mujer. El que movió a Colombia fue Cristo. Su Espíritu Santo movilizó a todo un país. El que nos levantó, el que nos dio la fuerza, el que nos dio la convicción de salir a las calles a defender lo que amamos, a defender lo que creemos, no fue nadie distinto a Jesucristo.
Y entonces esas iglesias cristianas, ese pueblo creyente que durante años ha sido pisoteado y menospreciado, se convirtió en la voz y en el referente de Colombia. Hoy ustedes van a nuestro país y hablan de los cristianos y los políticos tiemblan porque saben que existimos, porque saben que estamos presentes, porque salimos de las iglesias a tomarnos las calles, porque salimos a decirle al gobierno que también pagamos impuestos, que también somos ciudadanos y que no les vamos a dejar pervertir nuestra moral y nuestros principios a su antojo, a su capricho. Que no van a poder seguir gobernando como ellos quieran, que les guste o no, van a tener que gobernar con los parámetros y principios que Dios estableció. Todo esto, sin lugar a dudas, ha generado un enfrentamiento. Todo esto, sin lugar a dudas, ha generado también un contraataque por parte del gobierno. En Colombia votamos el plebiscito. ¿Cuántos de ustedes siguieron muy de cerca esta decisión que teníamos que tomar los colombianos? Nunca en la historia de Colombia había precedentes de un gobierno tan inclinado al socialismo, tan entregado al socialismo. Hacer una paz, no con sinceridad, no con perdón, no con reconocimiento de faltas, sino una paz que lo que escondía era entregarle nuestra nación a la guerrilla de las FARC. Una guerrilla perversa, que ha asesinado, que ha matado a miles de pastores, a cientos de mujeres, que ha violado y abusado de niños, que ha hecho masacres. Que cuando les preguntaron, ¿ustedes están dispuestos para pedirle perdón al pueblo colombiano? Su respuesta fue, ¿pedir perdón de qué? ¿Pedir perdón por qué? Lo que hemos hecho es una causa justa. A ese tipo de guerrilla quería entregarle nuestro presidente el país. Y adicional a ello, esta misma perversa ideología de género con la que salimos a luchar y a decir no la queremos, el gobierno la incluyó dentro del proceso de paz. ¿Qué tiene que ver en un proceso de paz un tema de ideología de género? Aprovecharon la presencia de la ONU para incluir de manera transversal en todos los acuerdos la ideología de género, posicionando y entregándole un poder absoluto a las comunidades LGTBI. Había un parágrafo del acuerdo que decía que si alguna organización, comunidad o entidad realizaba actos discriminatorios contra las mujeres, los niños y adivinen, la población LGTBI, un comité de justicia los investigaría y condenaría. De esta manera pretendían ponernos un bozal y no permitirnos hablar, sesgarnos. ¿Qué pastor podría ahora predicar la verdad del evangelio sabiendo que un comité de justicia lo va a condenar por discriminación, por maltrato, por generación de odio? Y una vez más, en nuestro amado país, como Dios le dio fuerza a David para derrotar al Goliat, hemos podido nosotros derrotar un Goliat gigante. No había forma de que el plebiscito no pasara en Colombia. No había forma. Todo el estamento jurídico y político de la nación estaba con el sí. Nos contaba el senador Julio que había venido aquí a Perú un expresidente de Colombia y en una cena, hablando de este tema, había dicho, miren, la verdad, no nos desgastemos hablando del plebiscito. En Colombia sí o sí pasa. Tenían todo listo. El presidente de la República estaba tan seguro que ganarían con el sí, que en medios de comunicación dijo, si llega a perder el sí, yo renuncio. A ese nivel estaban las apuestas. Los únicos que estábamos con el no, realmente y firme, era el pueblo creyente. Pastores, iglesias, asociaciones empezaron a hablar, a advertir, a decir, pilas, viene la ideología de género, nos van a utilizar la paz para destruir las familias. Y el 2 de octubre, contra todo pronóstico político, económico, electoral,
el pueblo de Colombia se levantó y dijo: no, no a un acuerdo de mentiras, no a un acuerdo que pisotee la familia. Y hoy quizás el gobierno logre pasar puntos de este acuerdo. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos de Perú? No fue con el consentimiento soberano del pueblo colombiano. Si lo hacen a las espaldas. Si lo hacen como los ladrones en la oscuridad. Pero no se prestó el pueblo de Colombia para ser parte y para ser cómplice de la perversidad. Esa es nuestra satisfacción. Vendrán cosas difíciles, se aprobarán cosas perversas, porque estamos en los tiempos finales. Pero que no sea con nuestra aprobación, que no sea con nuestro silencio, que no sea con nuestra mezquindad, por no tener la capacidad de levantarnos y actuar. Ya debo terminar y quiero cerrar diciendo que el gran resultado o el gran aprendizaje que nos ha quedado a los colombianos de todos estos milagros que hoy he venido a testificarles es una reflexión interna también, de decir: sí, hay que luchar por la familia, sí, hay que salir a las calles, sí, hay que movilizarnos. Pero la gran lucha que tenemos que dar por nuestra familia es todos los días a puerta cerrada, con el ejemplo, con el testimonio, con el amor, con la confianza. Que sus hijos vean en usted el reflejo de Dios. Que sus hijos quieran caminar con Cristo porque han encontrado en su casa un calor de hogar, porque han encontrado en sus familiares, en sus padres, el ejemplo de vida de seguir a Jesucristo. Que la gran lucha que tenemos que dar es interna, a puerta cerrada, luchando por generar autoridad en nuestros hijos, por generar principios y valores. Que sin importar qué contaminado esté el mundo, lo que usted haya hecho en su casa sea tan profundo y con tanta sabiduría del Espíritu Santo, que una vez su hijo esté en la calle, esa oscuridad no lo pueda permear, y que él, por el contrario, sea un agente de cambio para la sociedad. De nada nos sirve marchar en las calles si en nuestra casa no estamos dando la pelea, si en nuestra casa el centro no es Cristo. Apagar un poquito el televisor para encender un rato de oración, para leer la palabra, para hacer altares familiares, para guiar a los niños desde tempranas edades, enseñándoles que hay un Cristo que los ama, que los salva y que tiene un plan para su vida. Yo no me quiero ir de este lugar sin mostrarles un video muy corto, muy corto. Yo sé que me estoy extralimitando en el tiempo, pido excusas por eso. Ustedes aplaudan para que no me regañen los del comité, para que digan: ay, los hermanos estaban contentos. Este video que les quiero mostrar es un testimonio de que si ustedes cumplen la palabra de Dios, Él cumple su promesa. Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Luchen por marcar en el alma de sus hijos que hay un Cristo vivo, y cuando ellos lleguen a adultos serán semejanza y darán respuesta de esa enseñanza. Quiero que por favor transmitan el video. ¿Quién vive? Me gustaría que los niños pasáramos de sus puestos y oráramos por hermano Jaime Beltrán. Me gustaría que colocáramos nosotros los niños la mano para orar por él. Dios mío que estás en el cielo, guárdalo de todo mal y peligro. Cuida a este pastor, cuídalo, Señor. Me gustaría que los hermanos nos acompañaran también en la oración. Guárdanos, Señor, guárdalo. Y nunca nos vamos a condenar porque estamos con Cristo el Salvador. Desde el día que Jesucristo nació en el corazón de Él, Él nos ha traído la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que cuidar a nuestro pastor, porque con Él hemos aprendido muchas cosas. Ayúdalo, Señor, a nuestro pastor, guárdalo, bendícelo. Vamos a orar por él, vamos a orar por el hermano Jaime.
Bueno, amén y amén. Esa niña pequeña que tenían que arrebatarle el micrófono, como hoy también, está aquí presente delante de todos ustedes. Si ustedes infunden a sus hijos en el temor a Dios, pasará el tiempo, pero no se borrará de su espíritu la palabra de Dios. Por eso ha venido, hermanos de Perú, a decirles que luchen, que sin miedo se levanten, que enfrenten estos tiempos de dificultad con fe, con interés, con pasión, que el mundo entero sepa que ustedes alzan su voz para defender los principios y los valores. Que cuando el Señor venga nos encuentre no sometidos, no dormidos, no perezosos, no cómplices, sino nos encuentre dando la buena batalla, luchando hasta el final, diciendo: Señor, mientras estemos en la tierra, diremos tu palabra, diremos lo que nos has encomendado, cuéstenos lo que nos cueste. Que la vida ni siquiera sea un precio suficientemente alto que no estemos dispuestos a pagar con tal de defender nuestra fe. Por eso, Perú, no se metan con nuestros hijos. Dios los bendiga. Cubriendo los 5 continentes con el mensaje de la palabra de Dios. Betel Televisión, el misionero para todas las naciones.